Buen día a todos los presentes. El día de hoy vamos a dar continuación a la exposición que comenzamos el sábado anterior, ingresando ya de lleno en la lectura de las preguntas de este cuestionario. Si alguien no lo tiene, puede escribirme después para que yo se lo envíe directamente a su correo. Es un cuestionario. La idea de este cuestionario es facilitar la lectura de este texto, publicado, bueno, como traducción en el año 1962 al castellano, La lógica de la investigación científica del filósofo Karl Popper. Entonces, como señalado, vamos a cubrir en la organización de este curso las primeras 29 preguntas de un total de 95. Sin mayores trámites, entonces paso a presentar la exposición. Ya ven ustedes que todas estas preguntas están organizadas en grupos, ¿no es cierto? Tenemos estas dos preguntas introductorias, después tenemos el problema de la inducción, y así vamos viendo diferentes tipos, ¿no? Entonces eso ayuda a la presentación y también a darle un carácter de exposición, digamos, a esta intervención. La primera pregunta dice, ¿cuál es el rol del científico? Y la respuesta que el lector interesado lo va a encontrar en el texto cuya referencia es esta que figura aquí, es el de proponer enunciados, hipótesis, teorías o modelos, todos estos conceptos son equivalentes, y contrastarlos contra una base empírica. Entonces, esto es importante porque ya de entrada lo ponemos al estudiante que está en tren de escribir su tesis de grado en un rol diferente. Bueno, que él podría pensarlo, digamos, como diferente, ¿no es cierto? Pero poco a poco se tiene que ir dándose cuenta que de él en particular estamos hablando cuando nos referimos, digamos, con este concepto de científico o de hacer ciencia, ¿no? Entonces, una tesis de grado no es otra cosa que una contribución a la ciencia. Y para que sea tal, entonces tiene que situarse obviamente en la frontera de lo conocido, ¿no es cierto? De manera que si el estudiante tiene en su orden del día unas metas que no son las metas, digamos, que vamos a señalar aquí, entonces tiene que poco a poco ir haciendo la idea de que desde el momento en el que escogió hacer estudios ya superiores a nivel de maestría, por ejemplo, y más de doctorado, entonces ya se embarcó en una misión, digamos, de la cual no, pues ya está claramente codificado, digamos, está claramente codificado el camino, ¿no? Así que cada uno de los estudiantes tiene que verse en este rol. Eso de entrada, digamos, eso. No es obvio, no es evidente, entonces es importante insistir en este papel que tiene que empezar a desempeñar. ¿Por qué les digo esto? Porque ya ven ustedes que en el mundo de hoy en día la ciencia tiene un rol privilegiado, digamos, tiene un sitio de privilegio con respecto a otras actividades del ser humano que pueden ser de gran valor, ¿no es cierto?, pero que no tienen pues esta especificidad y este prestigio, ¿no? Entonces, en ese entendido, cualquiera de nosotros puede pensar que la ciencia o el hacer contribuciones a la ciencia es algo fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras probabilidades, de nuestras posibilidades más bien. Y esto más aún en un país como Bolivia donde, bueno,
Es bien sabido que en cualquier país europeo o en los Estados Unidos o en el Japón o la China, digamos ahora las potencias emergentes, ¿no es cierto? Es claro que no todos, pues, de los 100 millones de habitantes de un país, o digamos en Alemania de 80 millones, los 80 millones van a estar en esta aventura de la ciencia, por llamarla así. Son grupos privilegiados, son élites, ¿no es cierto? Son en términos numéricos, porcentajes de la población muy pequeños que están, digamos, plenamente comprometidos en este tipo de trabajo, ¿no? O sea que eso también tenemos que decir. Pero bueno, es una sociedad compleja que justamente crea, digamos, las reglas eh, para producir algo que después se va, se va, que está, digamos, desde el principio concebido en los términos de lo excelente, ¿no es cierto? En términos de lo mejor que produce una sociedad. Entonces, en el caso de nuestro país, en Bolivia, eh, esa es una tarea, digamos, una tarea pendiente, es algo por hacerse, ¿no es cierto? Porque de los 10 millones de habitantes no tenemos todavía ese pequeño porcentaje que sí está comprometida en la aventura de la ciencia en términos, digamos, en términos comparables a lo que se produce en cualquier otro país, de los países que ya, digamos, tienen una bien instalada tradición de contribución a la ciencia, ¿no? Bueno, pero de algo hay que empezar y eso es la idea que tenemos que transmitirle, ¿no es cierto? Tenemos que empezar pues desde dando el primer paso. Si no damos el primer paso, entonces no, ni modo, ¿no? Entonces tenemos que empezar dando el primer paso y ese primer paso es empezar a desarrollar, digamos, una conciencia de hacia qué nos estamos dirigiendo, en qué nos estamos encaminando, ¿no? Bien. Entonces, y lo segundo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la epistemología, tenemos que plantearlo de manera clara, ¿no? Todo lo que vamos a decirlo está englobado, digamos, en una de las ramas de la filosofía, ¿no? La filosofía, ya ven ustedes que es una disciplina, una disciplina un ejercicio, digamos, de la mente al principio que viene de lejos en el tiempo, de muy lejos. Nosotros que pertenecemos, no nos queda de otra, digamos, a la civilización que hoy se llama occidental, entonces tenemos que hacer una referencia a los griegos. Los chinos, ¿no? Los chinos que tienen una civilización milenaria, ¿no? Entonces tienen sus propias referencias intelectuales, ¿cierto? Y eso es pues natural en una cultura tan antigua. Y claro, nosotros como no hemos sido integrados, digamos, no nos hemos educado en colegios, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Bolivia hay las órdenes religiosas, los jesuitas, etcétera, gente que viene de Europa y entonces ellos nos han transmitido, digamos, en ese sentido nosotros somos herederos de ese patrimonio, del patrimonio occidental. Es así como se han dado las cosas, no se han dado de otra manera. Aunque también aquí hay que reconocer, ¿no? Eso es bien importante, que existen culturas tan antiguas, digamos, probablemente como la cultura china, ¿no? Pero que por el famoso encuentro de civilizaciones, entonces, bueno, ha conocido una interrupción, digamos, en su proceso de desarrollo, ¿no? Pero bueno, es otro tema que es importante ponerlo en evidencia porque, digamos, ya ven ustedes que es una cultura viva, que tiene referencias históricas lejos en el tiempo y sobre todo con una población que proviene, digamos, ¿no es cierto?, una población originaria que proviene lejos en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces esas características después, bueno, ya vamos a ver cómo en el ejercicio mismo de lo que hacemos, ahí no hay lugar, no hay donde perderse, ¿no es cierto? Eso está bien presente. Y en ese sentido vale la pena señalarlo, vale la pena detenerse, ¿no? Que recién ahora, hoy en día, el otro día estaba viendo un vídeo en un canal de YouTube, ¿no? Donde los ingenieros, o aquellos que trabajan, digamos, en el diseño de nuevos materiales, encuentran recién ahora estamos hablando, digamos, en este año, ¿no? En este año que se ha publicado, creo un año antes, un año antes todavía, el 2019-2020, ¿no?
se ha encontrado que todos esos monolitos que se pensaba eran de piedra, ¿no es cierto?, que están en inmediaciones de Tiahuanacu, en el departamento de La Paz, ¿cierto? Entonces resulta que son la obra de una tecnología muy avanzada de trabajo de la piedra, de trabajar, digamos, como si fuera una masa de pan, por decirlo así. Es decir, que las civilizaciones antiguas, ¿no es cierto?, originarias de vecindades del lago Titicaca, habían sido capaces de desarrollar una tecnología que recién hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos los elementos necesarios como civilización occidental, digamos, para entender, digamos, qué es exactamente o de qué manera ellos habían llegado a amasar piedras de descomunal tamaño, ¿no es cierto? Entonces, esto me interesa poner como ejemplo para mostrar de que nosotros tenemos, pues, enormes tareas pendientes en este campo de la investigación científica. Y cuando yo vi este video, lo primero que se me ocurrió fue ponerme en contacto con los estudiantes ingenieros civiles que están cursando el doctorado, ¿no?, de la Facultad de Tecnología, y darle la referencia del video, porque estos ingenieros están trabajando en esos tipos de material desde la perspectiva de los desarrollos, ¿no es cierto?, de los desarrollos contemporáneos, y no desde esta perspectiva histórica, ¿cierto?, de trabajos que están ahí. Entonces yo le digo, vos, ¿por qué no haces lo propio en Samaipata? Y te vas a poner a tu laboratorio, ¿no es cierto?, esas enormes piedras que hay en las ruinas de Samaipata, probablemente es la gente que ha construido todo lo que quedó, digamos, actualmente en Samaipata, el departamento de Santa Cruz, ¿no? Ha utilizado estas mismas técnicas de amasar la piedra, ¿no es cierto?, de hacer como de la misma manera que se hacen los adobes, ¿no es cierto?, preparar una suerte de masa para después darle una forma compacta que atraviesa los siglos, ¿no? Bueno, entonces eso me interesa señalar para que nos pongamos también en esa perspectiva de lo que, de la manera como tenemos que retomar esa, ¿no es cierto?, hacer renacer eso que está presente en todas esas ruinas que hoy en día quedan, digamos, como restos arqueológicos en diferentes puntos del país, ¿no? Bueno, entonces... Buenos días, doctor. Buen día, René. Mil disculpas por el retraso. Entonces, la segunda pregunta, la tarea de la epistemología, ¿no? Bueno, así dicho de manera sencilla y concreta, la epistemología de lo que se ocupa es del estudio del método científico, ¿no? No es otra cosa. Así que si nosotros queremos, cuando estamos viendo las diferentes alternativas, digamos, metodológicas en el proceso de elaboración de un trabajo de investigación, bueno, entonces estamos, digamos, de pleno en el campo de la epistemología, ¿no? Bueno, entonces, después entramos al tema de la inducción. ¿Por qué en este estudio, en este libro en concreto, Popper, digamos, se interesa por el tema de la inducción, o lo que él llama el problema de la inducción, ¿no? Bueno, como vamos a ver más adelante, un elemento central en el ejercicio de la ciencia es la búsqueda, ¿no es cierto?, de un criterio de demarcación, de manera a separar claramente lo que es el ejercicio de la ciencia de lo que no es el ejercicio de la ciencia, y que Popper llama la metafísica, ¿no es cierto? Todo lo que no pertenece al dominio de la ciencia, él lo llama, lo clasifica como perteneciente al dominio de la metafísica, ¿no? Ya conocen ustedes el origen del concepto metafísica, ¿no? Meta más allá, digamos, de la física. Y esto, según la tradición filosófica, viene desde Aristóteles, que tenía, digamos, en su biblioteca, sus textos ordenados, digamos, lo que pertenecía a sus investigaciones sobre la física, sobre el mundo físico, y después lo que estaba más allá de todo eso, le puso este nombre de metafísica. Bueno, entonces nosotros podemos pensar perfectamente que este criterio es importante en una sociedad como la sociedad en la que vivimos, para separar el mundo de la ciencia del mundo de la ideología o del mundo de la política, ¿no es cierto?
que en nuestro país el mundo de la política, el mundo de la ideología, ocupa prácticamente todo el espacio de lo público, ¿no es cierto? Para eso basta que ustedes prendan un canal de televisión, ¿no es cierto? Y todo lo que se transmite a título de noticias pertenece al ámbito de la ideología de la política, ¿no? Entonces, ya ahí ustedes se darán cuenta, ¿no? Incluso en el tema del rol de las universidades, que la universidad, digamos, por definición, ¿no es cierto? En el sentido mismo del concepto, es el lugar privilegiado para el ejercicio de la ciencia, ¿no? Hay que tener cuidado porque las universidades, en particular las universidades públicas, están atravesadas por la problemática de la política, ¿no? Bueno, entonces, de ahí viene el interés, ¿no es cierto? Es muy importante poder decir cuándo una actividad pertenece al dominio de la ciencia y cuándo esta actividad no pertenece al dominio de la ciencia, ¿no? Y para eso se necesita un criterio de demarcación. Y el criterio de demarcación hasta el desarrollo de estas ideas innovadoras de Karl Popper, ¿no es cierto? Estamos hablando más o menos del año 1930, ¿no? Era justamente el principio de la inducción, ¿no? El principio de la inducción era lo que en ciencia se utilizaba como criterio de demarcación, ¿no? Y entonces Popper se dio cuenta de que, bueno, eso no está bien, ¿no? No está bien utilizar el principio de la inducción, porque el principio de la inducción adolece, como lo vamos a explicar ahora, de una serie de limitaciones bastante graves, ¿no? En primer lugar, limitaciones de orden lógico, ¿no? Así que eso es bastante grave, ¿no? Y digamos, la grandeza de Popper está en haberse dicho, en un cierto momento en el que estaba reflexionando sobre estos problemas y el proceso de elaboración, digamos, de este texto fundamental, ¿no? Haberse dicho, bueno, si yo utilizo, digamos, la lógica de Aristóteles, es decir, la lógica del tercio excluido, ¿no es cierto?, en cada vez que estoy razonando, digamos, sobre cualquier problema, entonces, ¿por qué yo no voy a utilizar esta lógica en el momento en el que me pongo a analizar, ¿no es cierto?, el valor de este principio? Y ahí esta lógica que es vieja de 25 siglos, ¿no?, le digo claramente, la lógica aristotélica prohíbe el tránsito de las proposiciones particulares, ¿no es cierto?, hacia los enunciados generales. No importa el número, ¿no es cierto?, de enunciados que tienen estas características de ser específicos, particulares, ¿no es cierto? No importa el número de enunciados de esta naturaleza, es imposible asegurar el tránsito de este conjunto de enunciados a proposiciones de tipo general. Pertenecen a dos categorías completamente diferentes de la lógica. Bueno, entonces el famoso ejemplo de Popper es el ejemplo de los cisnes, ¿no? Él ve un cisne y resulta que este cisne es blanco. Después ve un segundo cisne y resulta que este cisne también está blanco, ¿no? Y así, si después va a la finca de un amigo y encuentra que no son dos cisnes, sino hay todo un grupo de cisnes que todos, sin excepción, son blancos. Entonces, obviamente, ahí viene la tentación, pues, de hacer el tránsito de una proposición particular que dice el cisne que yo acabo de ver en estas coordenadas espaciotemporales, es decir, un lugar específico, coordenada espacial, y un momento del tiempo, ¿no es cierto?, día, fecha, hora incluso, ¿no es cierto?, a un enunciado de tipo universal. Todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces vean ustedes la diferencia de esos enunciados. En el enunciado general no hay referencias, no hay coordenadas ni espaciales ni temporales, mientras que en los enunciados particulares, en las proporciones particulares, sí las hay. ¿Por qué? Porque describen la realidad, sirven, digamos, son enunciados que se refieren a la realidad, a las determinaciones, a las múltiples determinaciones de la realidad, ¿no? Bueno, entonces esa es la principal crítica al principio de la inducción. No se puede utilizar como criterio de demarcación un principio que no respeta las reglas de la lógica. Está así de sencillo, ¿cierto? Y entonces ahí, bueno, ahí sigue, ¿no es cierto?,
avanza, digamos, sobre este camino, digamos, que se propone, ¿no es cierto?, de poner de manifiesto todos los problemas que conlleva el uso de este principio en epistemología, o en metodología de la ciencia, o en el ejercicio de la ciencia. Y ya ven ustedes aquí los otros problemas. Verdaderamente caracteriza a las ciencias empíricas, bueno, porque usan el principio de la inducción, digamos, ¿no? Y las características de los métodos inductivos, el tránsito de lo particular a lo universal. ¿Y en qué consiste el problema de la inducción? Bueno, lo que acabamos de señalar, ¿no? Ahora, fíjense la pregunta 6. ¿Qué es un enunciado sintético y por qué el principio de inducción debe ser? Bueno, entonces aquí vemos que la obra les decía que la obra de Popper está asignada por el uso de la lógica, ¿no? Entonces, él hace un uso intensivo de la lógica aristotélica y eso es una de las características de su texto, ¿no? Pero otro de los elementos fundamentales, ¿no es cierto?, es la afiliación que tiene Popper, digamos, con autores que le han precedido. Y en particular aquí no se puede evitar hacer referencia a Kant. Emmanuel Kant, digamos que es, ya se darán cuenta ustedes, un monumento de la filosofía, ¿no? Entonces Kant, él, analizando el carácter de las proposiciones o de los enunciados, dice que hay dos tipos de enunciados, los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos. ¿Cuál es la diferencia entre un enunciado analítico y un enunciado sintético? Que en un enunciado analítico, un enunciado, digamos, del tipo sujeto-atributo, el atributo está contenido en el sujeto, ¿ok? Mientras que en un enunciado sintético no es el caso. El atributo le añade algo que no tenía, digamos, que no tiene el sujeto. Ejemplo, para dar los ejemplos de Kant, que dicho sea de paso, este Kant, que se da cuenta, digamos, que él estaba en un campo árido del razonamiento, en un campo árido, digamos, del estudio, en un campo de lo general y de lo abstracto que le demandaba, digamos, un esfuerzo extraordinario de elucidación de los conceptos que él estaba tratando de poner en orden, ¿no?, en su filosofía. Entonces, él no era, digamos, muy partidario de los ejemplos, ¿no es cierto? Así claramente lo dice en su obra La crítica de la razón pura, ¿no? No era en absoluto amigo de los ejemplos y él consideraba que si a él le costaba tanto trabajo elucidar, digamos, todas esas relaciones y poner, digamos, ir construyendo el texto, entonces cualquier otro, pues, que se acercaba a su texto tenía que hacer exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Así que ese era su punto de vista sobre lo que era el ejercicio del estudio, ¿no? Pero, fíjense ustedes, en este caso de los enunciados analíticos y sintéticos, él cede a la tentación de presentar ejemplos. Y dice, un ejemplo de un enunciado analítico es los cuerpos son extensos, ¿no? Entonces, la propiedad, el atributo de extensión es inmanente. Uno no puede pensar un cuerpo sin pensar a la vez el atributo de la extensión, ¿ok? Entonces, ese es el enunciado. Ese es un ejemplo de un enunciado analítico. Y un ejemplo de un enunciado sintético, los cuerpos son pesados. Entonces ya ven ustedes que esta propiedad de la pesanteur, es decir, del ejercicio de lo que da peso, digamos, a los cuerpos, es la atracción que ejerce el núcleo de la Tierra, ¿no es cierto?, sobre los cuerpos que están bajo su influencia. Pero apenas estos cuerpos salen de la influencia de la zona de influencia de la gravedad, entonces pierden esa propiedad y dejan de tener peso. Y así se ve, digamos, en esas ilustraciones de las naves que no están tan alejadas de la Tierra, ¿no?, que están dando vueltas alrededor, y ahí se ve que los objetos no caen, digamos, en dirección del centro de la Tierra, sino que están ahí flotando, ¿no? Por ejemplo, las puntabolas de los astronautas, en caso de que lleguen para tomar sus notas, están ahí flotando alrededor de ellos, y ellos mismos están flotando, ¿no? No están bien aprisionados a sus sillas, ¿no? Bueno, entonces, esos dos ejemplos para que vean ustedes de qué estamos hablando cuando hablamos de enunciados analíticos y enunciados sintéticos, ¿no? Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, como pasa bastante rápido el tiempo
estos 40 minutos que son el tiempo de duración de una clase y que son el tiempo adecuado, digamos, también para mirar un vídeo, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces vamos a ver si podemos, no vale la pena hacer las cosas con prisa y conviene nomás, yo creo, hacer una síntesis en estos pocos minutos para dejar como tarea pendiente a partir de la pregunta 6, las preguntas 6, 7 y 8, ¿no es cierto?, para el siguiente sábado. Bueno, entonces, a título de síntesis, en esto del problema de la inducción, ya hemos visto la principal crítica, que es el tema de la imposibilidad del tránsito de los enunciados particulares a los enunciados universales. Aquí hay algo interesante que sí, que les voy a comentar, ¿no? Resulta que Blau, que es un economista que ha estudiado los problemas de la epistemología, resulta que dice que ¿por qué, no es cierto, tantos afamados hombres de ciencia antes de Popper han cedido, digamos, a este tema de la inducción, ¿no? Porque hay una confusión entre lo que es la aducción y lo que es la inducción, ¿no? Entonces, la aducción es el ejercicio de la mente según el cual, al ver la réplica, digamos, de un cierto fenómeno a nivel, digamos, de casos particulares, entonces la mente tiene pues la tendencia a partir, digamos, de esas observaciones, el dar el tránsito a enunciados de tipo universal, ¿no? Pero eso desde el momento que se utiliza un concepto diferente de inducción y se utiliza el concepto de aducción, ¿no es cierto? Entonces, nada, pues estamos hablando ya no estamos hablando de utilizar la aducción como criterio de definición de lo que sería el principio ¿cómo se llama? Que hemos dicho, el principio de distinción, ¿no? El principio de distinción, el principio de demarcación. Demarcación es el concepto adecuado entre ciencia y metafísica para Popper, ¿no? El principio de demarcación. Entonces, la aducción no se puede utilizar pues, como principio de demarcación, porque ahí estaríamos confundiendo todo. Lo que sí la aducción es el ejercicio de la mente que consiste en ver la manera de elaborar enunciados generales, ¿no es cierto? Enunciados generales a partir de observaciones particulares, pero nada más como una técnica más que Popper más adelante, digamos, lo categoriza en el tema del psicologismo, ¿no? Es decir, en el estudio de cómo se le ocurren al ser humano las proporciones universales, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se le ocurre? Entonces él dice, eso no es un problema de la epistemología, es un problema de la psicología y eso también lo tenemos que tener claro. Y ahí en el tema, digamos, de cómo se le ocurre a la persona las ideas de carácter universal y abstracto, no, pues no hay nada dicho, porque ustedes dan las biografías de los eminentes matemáticos y otros científicos, digamos, de la física, y ahí se dan cuenta de que cada uno cuenta una historia diferente de cómo se le han ocurrido las ideas. De eso vamos a hablar también la próxima. Con eso con eso quedan cordialmente invitados para seguir la siguiente clase el próximo sábado. Muchísimas gracias.